Hay muchas frases o refranes que son populares en todas partes del mundo, con muy ligeras variaciones gramaticales. Piense conmigo. Por ejemplo, estoy listo a tirar... ¿Qué cosa? Pues la toalla. Muy bien. Veamos otra frase. Soy un manojo... ¿de qué? Muy bien, de nervios. Excelente. Una más. Con el rabo entre las patas. Muchos dicen con el rabo entre las piernas, pero eso es incorrecto porque los animales tienen patas y los seres humanos piernas. Y además, los seres humanos no tienen rabos, aunque los evolucionistas digan lo contrario. Bueno, allá ellos. Bien, todos ustedes sacaron una calificación de 100 puntos en esta pequeña prueba gramatical. Ahora, aunque a usted le parezca que estamos saltando de un punto a otro, tenga paciencia. Todo se aclarará en el transcurso de este estudio bíblico. Vea lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ya hemos estudiado acerca del amor y el gozo. Hoy quiero hablar de la paz como fruto del Espíritu. Ahora, al hablar de paz necesitamos entender a qué clase de paz nos referimos. Primero es la paz con Dios. Y usted no puede tener paz con Dios si es que no es un hijo de Dios. En Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual significa que la guerra se ha terminado, las hostilidades han cesado, Jesús ha conquistado, nosotros hemos sido rendidos y ahora tenemos paz para con Dios. Amén y aleluya. Y yo anhelo que usted, mi amigo, tenga paz con Dios. Pero no es de eso de lo que Pablo habla en Gálatas 5:22, sino de la paz de Dios. Hay personas que tienen paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios en sus corazones. Busque Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Amigo, ¿tiene usted la paz de Dios gobernando en su corazón? La Biblia dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabía que cuando el Señor Jesucristo enfrentó la cruz, Él hizo su último testamento y le menciona a usted en ese testamento? A José de Arimatea le dejó su cuerpo. Por un tiempo dejó la responsabilidad del cuidado de su madre al apóstol Juan, y a usted le dejó su paz. Mire lo que Jesús dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que Dios da es sobrenatural. Y por esa paz, yo oro que sea una realidad en su corazón. Por favor, entienda bien lo siguiente. Esa clase de paz no es la ausencia de problemas, porque todos tendremos problemas tanto y en cuanto estamos en la tierra. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, pero sí el aumento del poder para enfrentar esos problemas. En Mateo 14 encontramos una buena ilustración de esto. Es el relato de Jesús caminando sobre las aguas. Esto fue un milagro con mensaje. Dios dándonos a entender qué es la verdadera paz. Y si usted está enfrentando alguna tormenta en la actualidad, quiero mostrarle cómo tener paz. Y no faltará quien me diga, pastor, yo no tengo ninguna tormenta en mi vida, todo está muy bien, todo está tranquilo. Mi amigo, me alegro por usted. Goce de esa calma, porque más tarde o más temprano usted se encontrará en medio de alguna tormenta. Así que guarde esta enseñanza en su corazón para cuando llegue su tormenta, para que pueda tener paz en medio de los problemas. La vida es como una tormenta. David en el Salmo 42:7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y aunque habla en forma poética, su significado es muy gráfico. A veces nos parece que somos absorbidos por la tormenta, que inmensas olas caen sobre nosotros. Mateo 14, desde el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Este relato nos dice claramente cómo tener paz en medio de nuestras tormentas. Quiero compartir con usted algunas palabras que significan paz, tomadas de este contexto bíblico. Primero, providencia. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Jesús les dijo que se subieran a la barca. Ellos no estuvieron en ese barco porque estaban fuera de la voluntad de Dios, sino que estuvieron ahí porque estaban en la voluntad de Dios. Providencialmente Jesús les mandó hacia la tormenta. ¿Lo ve? No cree que si usted está en la voluntad de Dios, nunca tendrá problemas. Los discípulos estuvieron en la voluntad de Dios, y sin embargo, se encontraron en medio de una tormenta. Algunos burladores o escépticos dicen: a lo mejor Jesús no sabía que se aproximaba una tormenta. Si eso fuera verdad, que no lo es, entonces Jesús no es quien dijo ser. Y si no fue quien dijo ser, ¿cómo pudo haber caminado sobre las aguas y decir a las olas que se calmaran y aquietar el fuerte viento? La Biblia dice que Él sabe, conoce todas las cosas. Jesús supo que iba a haber una tormenta e intencionalmente mandó a sus discípulos hacia esa tormenta para darnos una lección objetiva de su providencia. Circula por ahí una pseudoenseñanza teológica que dice: si estamos bien con Dios, no tendremos problemas ni tormentas en nuestras vidas, y que todo será color de rosa, y que navegaremos por la vida saludables y prósperos, y que llegaremos al final de nuestras vidas para morir serena y felizmente. Hay por lo menos dos cosas completamente erróneas en esta clase de teología. Primero, no es cierta. Y segunda, no es bíblica. Porque independientemente de todo, usted, yo, todos nosotros tendremos problemas. Y si no me cree, solamente espere un poco. Hay dos clases de tormentas que llegan a nuestras vidas: las que nosotros mismos causamos y las que son enviadas por Dios. Por ejemplo, veamos el caso del profeta Jonás. Jonás enfrentó una terrible tormenta porque estuvo fuera de la voluntad de Dios. Tuvo una tormenta correctora. Pero los discípulos se vieron en una tormenta por estar en la voluntad de Dios. Esa fue una tormenta perfeccionadora. Pero ya sea una tormenta correctora o perfeccionadora, Dios está en control de todo. Mire que las aguas y el viento le obedecieron. David en el Salmo 42:7 dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Y en el Salmo 148 leemos: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta tu palabra. ¿Lo ve? Dios está en control. Si usted se encuentra en una tormenta ahora mismo, si Dios no la ha causado, Dios la ha permitido. Nada toma a Dios por sorpresa, porque Él es un Dios providencial.
Si usted está en una tormenta permitida por Dios, es con un propósito providencial. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios y nada sorprende a Dios. Si usted quiere tener paz en medio de su tormenta, recuerde la providencia de Dios. Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segundo, ruego, súplica. Veamos Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacía Jesús en ese monte solo? Estaba orando por sus discípulos. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿y cómo sabe usted que Jesús estaba orando por ellos? Por favor, busque Marcos 6, versos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ahora quiero que se imagine esa escena. Ahí están los discípulos en medio del mar, en una pequeña barca. Las olas son ruidosas y amenazantes. Ellos están remando, pero están completamente cansados. Sus espaldas les duele. Los músculos de sus brazos están flácidos por el esfuerzo. Los nudillos de sus manos están blancos por la presión ejercida sobre los remos. Sudan copiosamente a pesar del agua de mar que les caía encima. Sus labios tiemblan, sus rodillas flaquean. ¿Dónde está Jesús? Está en la montaña, y les está mirando desde allá arriba. Está orando a su Padre en favor de los discípulos. La Biblia enseña que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. ¿Sabía que usted está en la lista de oración de Jesús? Y lo maravilloso es que las oraciones de Jesús siempre son contestadas por su Padre. Mi amiga, mi amigo, si usted tiene un problema, un gran problema, ¿cómo se sentiría si sabe que junto a usted y orando por usted está Jesús? Esto no es algo simbólico, sino algo real. Jesús siempre está rogando, suplicando a su Padre a favor suyo. Jesús no aparta su mirada de usted, y esto debe ser para usted un tremendo motivo de consuelo, de ánimo. Usted está protegido por las oraciones de Jesús. Tercero, seguridad. Jesús será más real para usted en tiempos tormentosos, más que en ningún otro tiempo. Jesús vino hasta el barco en donde estaban sus discípulos y lo hizo caminando sobre las aguas. Ese mar que ellos pensaron les ahogaría, sirvió de carretera para que Jesús llegara a ellos. Escúcheme, Jesús siempre viene a usted en medio de la tormenta. Tal vez usted no le conozca. Pero si usted es un hijo o hija de Dios, Jesús está ahí para usted. Isaías 43, los versos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estudie las vidas de quienes han estado en tormentas y problemas. Cuando 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en un horno de ardiente fuego, y el rey se acercó a mirar y dijo, ¿no fueron 3 los que lanzamos al horno? ¿Cómo es que veo 4? Y el cuarto es semejante a hijo de dioses. Jesús estuvo con esos 3 jóvenes judíos, así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, y con los discípulos en el aposento alto. Después de la crucifixión y la resurrección, los discípulos, por temor a ser perseguidos, se encerraron bajo llave en una habitación. Busque, por favor, Juan 20:19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Jesús siempre nos da su paz en medio de las tormentas. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Notó ese yo soy? El gran yo soy está en medio de su tormenta. Necesitamos aprender a reconocer a Jesús en medio de la tormenta. Al principio los discípulos no le reconocieron. Es más, creyeron que era un fantasma y tuvieron miedo. Y porque no le reconocieron y tuvieron miedo, no tuvieron paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que usted y yo necesitamos hacer es tener nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando usted deja de mirar a Jesús, le sucederá lo que le sucedió a Pedro. Comenzó a hundirse. Anote Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay varias clases de personas: las que piensan en las cosas espirituales, las que piensan en las cosas circunstanciales, las que piensan en las cosas problemáticas, las que piensan en las cosas mundanas. Escuche, necesita entender que hay la maravillosa seguridad de la presencia de Jesús en medio de su tormenta. La preciosa hermana Corrie ten Boom solía decir: si mira las circunstancias que le rodean en el mundo, por supuesto que se deprimirá. Si se mira a usted mismo, se deprimirá más aún. Pero si mira al Señor Jesucristo, entonces tendrá paz. ¿Conoce los círculos de tensión que estuvieron de moda por algún tiempo? ¿Que no ha oído hablar de ellos? Pues le diré, eran pequeños círculos de un papel especial, saturado con algún compuesto químico, que una persona se los ponía en la mano y cambiaban de color cuando esa persona estaba bajo tensión. Esos famosos círculos no alcanzaron la popularidad prevista, porque las personas, al ver que el círculo cambiaba de color en su mano, indicaba que estaban tensionadas y alcanzaban altos grados de estrés que les afectaba emocional y psicológicamente. Aunque es importante el prestar atención cuando algo nos afecta emocional o psicológicamente, parece que no prestamos ninguna atención a aquello que nos afecta espiritualmente. ¿Sabe que nuestro estado de salud espiritual en muchos casos determina nuestra salud emocional y psicológica? Y para estar saludables espiritualmente, nada mejor que nuestra relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Es Jesús su Salvador? Si aún no lo es, le invito a hacer esa decisión ahora mismo, diciendo la siguiente oración: Señor Jesús, hasta ahora, a pesar de mi religiosidad, no he tenido ninguna paz espiritual, porque no te tengo a ti en mi vida. Sé que soy pecador y que para pagar la deuda de mis pecados tú entregaste tu preciosa vida en la cruz. Este momento por fe te recibo como el Salvador y Señor de mi vida, pidiéndote que me ayudes a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu nombre. Amén. Si hizo esa decisión espiritual, por favor escríbanos al respecto para gozarnos con su gozo espiritual y para tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida espiritual en el Señor Jesucristo.